Es decir, el hombre no puede decir, mira, yo desde hoy te elijo pastor. Es decir, te doy toda la autoridad, todo lo que tú tengas que dar para ser pastor. El hombre no puede hacer eso. Aunque eso por desgracia ocurre. Es decir, uno dice, mira, yo voy a elegir uno cuanto que para que sea tal, sin tener ni el llamado ni la competencia divina, automáticamente son ministros. Es lo que está pasando en el Cristo hoy. Por eso dice Pablo que nuestra competencia, el suyo propio de Pablo, y como todos los ministros, viene de Dios, es que nos hace que seamos competentes para servir, para ministrar. Comentamos que esta va paralelamente con la competencia académica. Vamos a poner, ¿no? Es decir, no podemos, como si no se poner encima de la competencia espiritual divina de Dios, poner la competencia académica encima de la competencia celestial. La cosa se tuerce. Ese tiene que completar pero no puede ser al revés. Normalmente uno tiene que tener el llamado, luego ya formarse. Si uno se forma antes, sin tener llamado, tiene que esperar a ver qué llamado puede recibir. Porque igual uno se forma como pastor, pero realmente cuando recibe el llamado es maestro. O es otra cosa diferente a lo que realmente él ha estudiado. En ese caso ha pasado mucho. Uno que se forma como pastor, pero luego cuando llega a la hora de servir, no es capaz de ser pastor, lo manda el misionero o lo manda el maestro, o si no el administrativo, incluso hay muchos de ellos. Por eso primeramente hay que confirmar eso. Dios te ha llamado, tiene la competencia, como decía Pablo, la competencia, Dios te ha dado Dios te ha hecho competente como ministro de Dios, entonces ya, si completas con la formación académica, genial, muy bien. Eso una cosa no quita la otra. Es decir, si tienes esta, porque aquí hay cosas que la Biblia nos enseña. Aquí te puede enseñar técnica de evangelización, de evangelismo. Tienes que conocer, no sé, donde tú vas a levantar una iglesia, la clase social tú te vas a colocar, conocer la economía del pueblo, donde tú vas a montar la iglesia. Es decir, muchas variables que se enseña aquí. Cómo hacer una prédica, no sé, que sea un poco más ordenada. Aquí te enseñan muchas cosas. La Biblia te enseña eso. Pero sí son cosas importantes también, que a la hora de ejercer tiene que tener en cuenta algunas de ellas. Es una cosa que quita la otra. Entonces, por eso, no podemos poner la balanza solamente en un lado, no. Y el que se ha formado, que se forme, pero que asegure de qué tipo de llamado tiene por no meter la pata y equivocarse. El que tiene el llamado de Dios, si quiere formarse, que complete su llamado con una formación. Una cosa le quita la otra. Yo creo que porque Pablo era uno de los hombres más inteligentes que había ahí en su tiempo. Pablo era estudioso. Exactamente, es decir, Pablo recibió el llamado antes. Es decir, no, él antes era formado, es decir, académicamente él era más formal y él recibió el llamado. Desde Pablo fue a decir, no fue como la de Pedro o como la de otro, no. Primeramente Pablo se había formado, porque dije, él estudió con quién, con Gamaliel. Él estudió, pero luego recibió el llamado de Dios. Aunque fue, era instruido y aprendió a los pies de Gamaliel, pero con todo eso perseguía a la iglesia. Exactamente. Fue hasta que tuvo ese encuentro personal con el Señor y que le enseñó todas las cosas que él se convirtió y entendió. O sea que muchas veces el tener solo el conocimiento no es suficiente. Sí, el primer encuentro fue un programa. Es entender las cosas según las de Dios. Pastor, disculpe, ¿y cómo es llamado realmente un pastor y cómo se sabe cuando es el Señor? Hay un apartado ahí que vamos a hablar de los ministerios. ¿Cómo se puede saber que uno ha sido llamado a X ministerio? Es decir, los 5. Porque los ministerios establecidos que Cristo establecidos son 5, no son más. Los demás son ministerios que nosotros apoyamos ministerio, pero realmente no son ministerios. Son servicios, son dones que van funcionando. Pero los ministerios eclesiásticos de la iglesia son 5. Es decir, el pastor tiene un llamado
Es decir, los 5 son llamados por, es decir, pastor, evangelista, maestro, profeta como apóstol. Todos reciben llamados. Ahora, el llamado de pastor es diferente al llamado del evangelista. Es muy diferente. Esas son cosas que ocurren dentro, que ya lo comentaremos. Creo que la semana que viene, si no la otra, igual ya lo vamos a tocar. Pero hoy vamos a hablar del tema de la administración de la Trinidad en la iglesia. Porque estamos hablando de la administración. Ahora vamos a hablar de la administración de la Trinidad en la iglesia. Vamos a ir a la Biblia, hermano. Vamos a en 1 Corintios 12, 4, 6. ¿Qué dice ahí? 1 Corintios 12, 4, 6. ¿Ahí lo tienen, hermanos? 1 Corintios 12, 4 a 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. ¿Qué es lo que dice ahí el apóstol Pablo? ¿Ves algunos de ustedes ahí en esos versículos que hemos leído? Hay identidad en Habla de dones, de ministerios y operaciones. Ahora, cuando habla el 4, habla de hay diversidad de dones, pero el Espíritu fijaos, es el mismo. cuando habla de dones, habla del Espíritu. Y cuando habla del ministerio, habla de el Señor. del Señor Jesús. Y cuando habla de operaciones, ¿de quién habla? Pero Dios, que hace todas La las cosas, operación Dios y es el mismo. pero Dios hace todas las cosas, Ese Padre. todo es el mismo. Es decir, aquí vemos la Trinidad. La Trinidad en la iglesia. Es decir, en una iglesia como la nuestra o la iglesia local donde se dice que se predica Jesucristo y se guarda la santa doctrina o la sana doctrina, tiene que estar en movimiento la Trinidad. Las tres cosas, los tres tienen que moverse en la iglesia. No podemos decir, mira, solamente aceptamos a este a media, ese ni lo conocemos. O ese sí, pero esta nos da muchas complicaciones porque pide demasiado y no fuera. Esto no, pues, como nos mueve como estamos, también, mejor. No, los tres tienen que moverse. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un papel en la iglesia. Es decir, aunque se complementa, los tres es uno solo. Pero Dios, como es un Dios de diversidad, como dice allí, ellos se reparten los papeles para que haya un equilibrio, para que la iglesia pueda ser uno, edificado y algo real también, que haya diversidad y que la iglesia entienda que lo que se mueve en la iglesia, lo que mantiene en la iglesia es Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los tres son los que sostienen la iglesia. Y hay muchos textos. Vamos en Romanos 12, 4, 7. ¿Qué dice aquí? Romanos 12, 4, 7. Ahí lo tiene, hermanos. Romanos 12, 4, 7. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe. Amén. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, Sigue el 8 también. el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Fijaos, es que en ese versículo no vamos a hablar sobre los dones espirituales porque no hay tiempo, porque eso es un estudio profundo. Pero si os fijáis, desde el verso 6, los 5, dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia
que no es dada, si la profecía se conforma a la medida de la fe, o si servicio, servir, enseña, la enseñanza, exhorta, la exhortación, y reparte con liberalidad el que preside con su poder. Todas esas cosas Pablo lo califica como dones, pero no está dentro de los 9 dones, excepto el primero, que es profecía. Que lo ves, ¿no? Es decir, Pablo cita todas esas cosas como ejemplo, ahí lo dice claramente. Aparte de profecía, que es uno de los 9 dones, dice servicio, a servir, enseñar, enseñanza, exhortar, a exhortar, exhortación, el que reparte, es decir, el que hace buenas obras, que lo haga también, y el que preside los cultos o los altares, también que lo haga con solicitud, y el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Y lo califica como dones. Pero no está dentro de los 9 dones. Por eso dije yo que hay ministerios que nosotros llamamos ministerios, que realmente no lo son. Porque los 5 ministerios son lo que Cristo estableció. Lo que pasa es que para poder calificarlo mejor, podemos decir ministerio de alabanza, ¿vale? Para poderlo calificar y identificar mejor. Pero realmente no es un ministerio tal como Cristo lo estableció. Un ministerio es otra cosa que tiene otros elementos diferentes a eso. No sé si me explico. Vamos a Efesios 4:11. ¿Qué dice ahí? Ese versículo es interesante. Pero Jesús, Efesios 4:11. Amén. Sí, léelo, hermana, sí. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores. Así es. Y lee el 12 también, por favor, sí. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. 13, léelo también. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad, de la plenitud de Cristo. 14. Ya que no seamos niños fluctuantes y llevados por doctrina de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para enseñar emplean o astucia los artificios del error. Vale. ¿Ves? Ahora, hermanos, los dones son diferentes a los ministerios. La función del ministerio y el fin de ellos es lo que hemos leído ahí en Efesios 4, para edificar, para que la iglesia sea formada, para que haya esa fortaleza en la iglesia y que la iglesia, los que estamos ahí, los que somos en la iglesia, no seamos niños fluctuantes. Es decir, los niños son los que fluctuantes, lo que uno le dice, oye, mira, que Jesús no es Dios, acepta. Va a uno le dice, mira, Jesús es hijo de Dios, acepta también. Cuando le llevan a la iglesia, mira, Jesús no murió, acepta. Es decir, fluctuante. No. Es decir, para que tengamos las cosas bien claras y la madurez suficiente para entender y comprender la voluntad de Dios, también la palabra de Dios. Para eso están los ministerios. Los ministerios. Y ya luego veremos más adelante la importancia de los ministerios en la iglesia. Y la importancia de los dones en la iglesia. Y la importancia de las operaciones en la iglesia. Dice la Biblia, sí, hay muchos textos. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, quitando los dones que hemos citado ahí en el libro de Romanos, hay los 9 dones que vienen después, que conocemos, ¿entiendes, no? Ahora, esos dones, ¿qué son? Espera, antes de eso vamos a hablar antes de la Trinidad. A ver, importante saber que en una iglesia es necesario que la Trinidad trabaje. La Trinidad es la que ministra la iglesia. Es decir, los que ministran la iglesia, no solamente el Espíritu Santo, sino los 3 ministran la iglesia. El Espíritu Santo, Jesús y también el propio Señor, el Padre. Ellos ministran la iglesia. Y cuando porque ellos trabajan siempre juntos. Por eso hay texto aquí que vamos a ver. Vamos en Juan
15, 26, que dice ahí. Él dice, los tres trabajan juntos. Es que yo no entiendo cómo hay ministros que tratan de separar a los tres. Es imposible separarlo. Uno los tienes a todos, uno los tienes a ninguno. Porque él dice Jesús, yo y el Padre somos uno. Entonces, ¿cómo vas a decir, mira, a Jesús solo se pega al Padre, el ya... Entonces, uno tienes a todos, uno tienes a nadie. Entonces, es un engaño grande. Los que tratan de dividir, de separar eso, solamente eligiendo al que más, por ejemplo, en mi tierra hay iglesias sectas, más que iglesias son sectas, que solamente se invoca más al Espíritu Santo. Ahí los dones se mueve como, es decir, todos los días hay cosas, pero no enseña nunca la doctrina. De Jesús se habla poco, prácticamente nada, del Padre ni siquiera eso, pero el Espíritu Santo está, es la que más. Vamos, leemos 15, 26 de Juan. Empero cuando viene el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Ya ves, ¿no? Puedes comparar eso con lo que leemos ahí en 1 Corintios 12, 4, ¿no? Que dice ahí, lo que hay en hermana en 15, 26, dice... El cual yo enviaré del Padre. Sí, a quien yo enviaré. Dice, pero cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Santo. A quien yo enviaré, es decir, Jesús. Enviará, pero del Padre. Del Padre, viene del Padre. Es decir, los tres siempre va como un paquete, ¿no? Va tres en uno. Y hay más textos. Juan 14, 27. Quedamos en el libro de Juan, que tiene muchas cosas ahí. Juan 14, 27. ¿Qué dice? 17. No, 27. A vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. No, espera. No, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No, eso está mal apuntado, yo lo apunté mal. Seguimos a ver. Juan 14, 26. Sí, Juan 14. Juan 14, 26, sí. Dice, mas el Consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es parecida a lo que leímos antes en el capítulo 15. Y vamos en 14, 8 y 10 de Juan. Capítulo 14, versos 8 y 10. 8 a 10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Sí, hay muchos textos. Es decir, si seguimos leyendo, hay muchos que hacen ver que los tres son Dios. Entonces la Trinidad es real, no lo podemos separar. Decir, mira, en su iglesia solamente el Espíritu Santo, o solamente el Jesús, o solamente el... No, todos. Uno tienes a todos, uno tienes a ninguno. ¿Qué es lo que trae la Trinidad en la iglesia? Trae crecimiento en la iglesia, como leemos ahí en Efesios. La Trinidad trae sanidad en la iglesia, trae armonía, trae revelación, como hemos leído, trae victoria en la iglesia, trae dirección en la iglesia. La Trinidad hace que el reino de Dios sea visible en la congregación y su impacto sea notable en la vida de toda la iglesia, de los que están ahí. Es decir, cuando los dones están funcionando, cuando los ministerios están funcionando, cuando Dios Padre hace operaciones, la iglesia se fortalece. Y hay movimientos, no movimientos locos, sino movimientos controlados por el propio Señor. Hay crecimiento, hay impacto en la iglesia cuanto al deseo de amar, de servir, de crecer, y cuanto al deseo, no sé, de adorar. Estos son señales que están viendo operaciones en la iglesia. Y por eso Jesús habla de operaciones. Pero las operaciones que habla Jesús lo hace el Padre.
Ya luego ya vamos a ver qué tipo de operaciones el Padre hace. Miremos, sí, la repartición de los trabajos en la Trinidad. Como decíamos antes, ellos se reparten el trabajo. Ahora bien, la diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, como dice. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. El Espíritu Santo es el encargado de suministrar dones a la iglesia. Principalmente los 9 dones espirituales. Los 9 dones espirituales, eso es papel que el Espíritu Santo tiene, es competencia para dar. Él decide a quién dar el don de profecía. Eso es su papel. Él viene y dice, mira, esta iglesia voy a dar a Gabriel el don de sabiduría, se lo doy a él. A Adriana le va a dar el don de profecía. Una interpretación, es decir, eso es papel propio del Espíritu Santo en la iglesia. Y viene Jesús en la iglesia y dice, vale, ahora yo tengo que repartir aquí dones, ¿cómo voy a hacer? Bueno, voy a darle a Sara el ministerio de profeta. No de profecía, cuidado, el ministerio de profeta. Dije, vale, a Sara, a la pequeña le voy a dar el ministerio de maestra, para que enseñe. Y viene el padre a la iglesia y dice, vale, ahora, ¿qué operaciones yo voy a hacer aquí? Operaciones, bueno, aquí tiene que haber aquí crecimiento, coordinación, tiene que haber aquí, no sé, pasión para servir. Viene y empieza a hacer. Y mientras va a hacer, porque dice Jesús, las obras que yo hago no vienen de mí, no vienen del Padre. Ahora tú mira la lista de las obras que Jesús hacía. ¿Qué obra era? Sanidades, liberaciones, muchas más cosas, enseñanzas. Y esas cosas que se supone que era el Espíritu que lo hacía, pero realmente era el Padre el que lo hacía, porque venía del Padre el que daba la autorización que se hiciera. Por eso digo Jesús que lo que yo hago no viene de mí. El Padre que me envió hace esas cosas. Es decir, el Espíritu Santo, si quiere bautizar, el Padre tiene que dar autorización que se haga esa operación. Son operaciones celestiales. Si tiene que haber una sanidad, Padre tiene que dar esa autorización para que haya esa operación para que se haga. Tiene que haber un ayudamiento, la autorización viene de arriba. Padre tiene que autorizar que se haga, que haya un ayudamiento. Las operaciones lo controla Padre. Y los ministerios de Jesús y los dones espirituales, pero todo bajo supervisión del propio Padre. Dios Padre es el responsable de hacer operaciones, movimientos y acciones poderosas para su iglesia o para la iglesia de Cristo. Es decir, todo lo que hace el Espíritu Santo y Jesucristo está supervisado por el propio Padre. Con Jesús, repito, lo que hago yo no viene de mí, viene del Padre. Y más allá, él habla a los fariseos, le dice, si no me crees a mí, al menos podré creer en las obras que hago, porque las obras a mí no vienen del Padre, creer por sus obras, ¿no? Que se veían las obras. Exactamente, al menos por eso podré creer, decía Jesús a los fariseos. Hay muchos textos. Vamos en Juan 5:36, leemos 2 o 3 y pasamos porque hay muchísimos textos. Juan 5:36, ¿qué dice? Juan 5:36. ¿Alguien lo tiene, hermano? Dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. En Juan 9:3, es un libro muy precioso libro. Juan 9:3 dice ahí, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifieste en él. En el 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es decir, Jesús habló del Padre. Es decir, Jesús no hizo nada por su cuenta. Todo lo que hizo Jesús lo hizo bajo órdenes y supervisión del Padre. Y la iglesia tiene que ser así. Tenemos que anhelar que los dones se manifiesten, que los ministerios sean eficientes y sean claros ministerios, no falsificarlas como decía antes, porque puede haber un ministerio falsificado igual que hay dones falsificados. Ahora,
Si hay dones falsificados, ministerios falsificados, Dios no opera. Las operaciones que puede manifestarse ahí son del otro lado. Eso es el claro. Y, a ver, hay muchos textos. Salmo 8:6, Salmo 9:11, Salmo 66:5, Deuteronomio 3:24, que no hay tiempo para leer, nada más lo pasamos. Si alguien quiere los textos, lo que me puede pedir, para que una iglesia local funcione bien, tiene que estar presente los 9 dones y los 5 ministerios. ¿Crees que eso es verdad, hermanos? Que tiene que haber los 9 dones en la iglesia para que la iglesia funcione bien y los 5 ministerios. Amén. ¿Crees que eso es verdad? ¿O se puede omitir a alguno de ellos? Que no pasa nada. Si se está leyendo, estamos leyendo. Sería bueno hacer la lista de los 9 No, dones no. para saber de lo que estamos hablando. Vale, vamos a ver qué dones son. Los dones están divididos en 3 partes. Tenemos dones de revelación, que son 3. Tenemos dones de inspiración, que son 3 también, y tenemos dones de poder, que también son 3. Vamos a ver cuáles son los dones de Está en 1 Corintios 12. de revelación, hermanos. O quiero que miremos a ver si lo podemos identificar. Si está en 1 Corintios 12 a partir del versículo 8. vale. Si leemos el capítulo 12, que está ahí, a partir de 8 está abajo. Dones de revelación. ¿Qué son dones de revelación? Pues que Dios el Espíritu te lo revela. Entonces, no lo sabes y sin embargo... Dones de revelación son dones, ejemplo, de sabiduría, creo que también palabra de ciencia. es el discernimiento y ciencia. Discernimiento y ciencia. Palabra de ciencia. Sí, palabra de ciencia. Y luego vienen dones de inspiración. ¿Cuáles son las inspiraciones? Son profecías, interpretación, queda otro, interpretación, profecías en lenguas. Lenguas, hablar en lenguas. Luego está el dones de poder, son fe, sanidades, ¿y qué más? Milagros. La más famosa, milagros. Esos son los 9 dones. Y los ministerios, aunque luego ya los vamos a tocar, los ministerios, ¿cuáles son? En la que la Biblia van a ver antes, son Apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. Vale, pero si cuando leemos en Romanos, Pablo habla también de enseñar como don. Luego ya cuando hablemos sobre el ministerio de maestro lo vamos a ver. Porque no es igual tener ministerio de maestro que tener el don de maestro. Es muy diferente. Tienen diferencias muy profundas. No es igual que este. Tener el don de maestro, como dice ahí en Romanos, donde leemos antes, cuando habla de enseñar, como si fuese el don. Pero aquí, porque el Espíritu te da para enseñar. Pero aquí ya uno tiene el ministerio de enseñanza, que es mucho más profundo. Luego la pregunta, ¿pensás que es necesario tener los 9 dones y los 5 ministerios en la iglesia para que funcione la iglesia? Uno es necesario, uno no. Bueno, Anhelamos que sea. Bueno, si la hubiera fuera mucho mejor. A ver, milagros, yo no sé, yo no he visto milagros. Sanidades sí. Bíblicamente hablando, tenía que estar todo eso en la iglesia funcionando. Bíblicamente es así.
Porque la Biblia sigue, es que la Biblia está ahí, ¿no? Es que dice claramente que en la iglesia Dios ha puesto, en Corintios habla claramente de lo que Dios ha puesto en la iglesia y lo que puede moverse en la iglesia. Igual Pablo da alguna pauta en el caso de las profecías, en el caso de interpretación de lengua, dice algunas cosas ahí. Y aquí hay dones que en el Antiguo Testamento ya funcionaban. Solamente en el Nuevo Testamento ya Dios ya viene ya lo vuelve a recalificar de nuevo y lo pone en un grupo específico para que la iglesia lo pueda identificar mejor. Ejemplo, lo de sabiduría. En el Antiguo Testamento hay gente que tiene sabiduría ahí notable en el Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos lo de ciencia y también profecía. Profecía no, era más bien la profeta que profecía. Entonces, esos dones en el Antiguo Testamento aparecen. Pero estaba todo bajo cobertura del profeta. ¿Entiendes? ¿No? Porque la mayoría de los profetas, muchos de ellos tenían ciencia. Porque decía cosas que la gente no sabía y de parte de Dios daba palabras, ¿no? Sí. Y ahí vemos a rey Salomón y a otros más que tenían una sabiduría profunda. No solo hay más de uno en la Biblia. Entonces, bíblicamente hablando, esos 9 tienen que estar en la iglesia para que funcione. Si todo eso estuviese en la iglesia sería robusta, fuerte, edificado. Lo que dice en Efesios estaría cumpliéndose en la iglesia y también la iglesia estaría más o menos un poco más alerta que ahora. Porque ahora mismo no estamos alerta como deberíamos estarlo. ¿Por qué? Porque los dones no funcionan como tienen que funcionar. Porque también aquí el diablo se ha metido muchísimo y hay reparo cuanto a todo eso. Hay mucho reparo cuanto a todo eso. No lo vamos a ahondar en todo, pero creo que sabemos saber de qué estoy hablando, sí. Que había dicho que no he visto milagros, pero ahora rectifico, sí, porque el mayor milagro es la conversión. Y eso es a través de un milagro. ¿Por qué? Porque hay gente que sigue cegada y no ve la verdad de Dios. Sin embargo, la conversión para mí es el mayor milagro. Así es, hermana. Os comento una cosa, que Dios, el Espíritu Santo, Jesús, el Padre, se mueve en la iglesia de una forma ordinaria, sin complicaciones, sin grandes, no sé, sin grandes movimientos, porque es un de equilibrio. Ahora bien, cuando estas cosas están funcionando en la iglesia, hermanos, tiene que ser sin saturación. Sin saturación. Es decir, cuando el Espíritu Santo se está moviendo, o hay dones o cosas de estas en la iglesia, tiene que ser equilibrio. Por eso cuando Pablo dice, el que profetiza, cuando estamos profetizando somos 2 o 3, que lo hagamos uno detrás de otro y que otro interprete. Si no hay interpretación, ¿qué dice? Exactamente. Sin saturación, sin emociones. O como lo tengo que sacarlo, aunque no lo interprete, lo voy a sacar. No. Tiene orden en la iglesia. Si yo empiezo a profetizar, tengo que saber si lanzo primera frase, segunda frase y no hay quien interprete, me cae. Pero también puede ser, yo mismo hablo en lengua y luego yo mismo doy interpretación también. Eso Pablo dice que eso sí puede ser. También se puede profetizar sin hablar en lenguas. No, porque sí, claro que sí. Tú puedes profetizar sin hablar en lengua, claro que sí. El idioma entendible, eso sí. Eso es para que la gente entienda qué está diciendo. Es que, por ejemplo, un niño pasó un segundo, sí. puede profetizar. Porque yo, por ejemplo, he visto algún vídeo de estar hablando un niño que no usa un lenguaje propio de un niño y no sabe exactamente lo que está diciendo, pero es palabra de Dios lo que está diciendo. Y lo está diciendo, bueno, por ejemplo. ¿Qué idioma hablaba? ¿Y qué idioma hablaba? ¿Qué idioma hablaba? Español. Pastor, tú contestas. Yo también un poco fuera de contexto, pero ha sido una realidad que pasó. Fui invitado de un país a llamar Virgilia, cerca de mi casa. Y entonces llegamos por la medianoche a la Virgilia. Y entonces había la alabanza y todo eso. Y cuando llegó la palabra, había un joven
Y como empezó a predicar, y digo esto. y digo, como nosotros vamos a entender, se está hablando. Y digo, no, yo me levanto y me voy. Exactamente. Si no puede estar maldiciendo en la iglesia sin darse cuenta. Eso ha pasado. Sí. Por eso hay que enseñar eso muy detalladamente en la iglesia para que la iglesia sepa. Porque yo sé que aquí hay dones. Lo que pasa es que como no se ha enseñado, la gente no sabe desarrollar los dones. Pero los dones, porque Dios en la iglesia capacita a la iglesia. Otra cosa es la ignorancia de usarla. Pero dones, yo sé que aquí en la iglesia esos dones están. Pero no se sabe usar. Porque uno también puede tener duda, digo, amiga, ¿qué van a decir si la gente dice que es falso o que me lo quedo? Exactamente, te retrae. No de sanidad, esas son dos dones muy atrevidos, todos son atrevidas. Entonces hace falta valentía también para ponerlo tal. Pero eso es el papel de los pastores para que enseñen a la iglesia cómo funciona eso. Eso es el papel de los pastores, de enseñar cómo se debe usar los dones en la iglesia. A veces puede ocurrir también que uno, cuando se habla en lenguas, uno está se dirigiendo a la iglesia o por medio de profecía. Pero en ese exacto momento está edificando a sí mismo. Sí, también, claro que sí. Que oye para sí mismo y para Dios. Sí. Es que la profecía tiene doble papel. Es que realmente, como dice Pablo, la profecía es para que entendamos lo que uno está diciendo. Quiero poner un ejemplo. Edificar la iglesia. Quiero poner un ejemplo de profecía, o al menos yo así lo entiendo. Hubo una vez en un culto que el pastor Fabiano trajo una palabra, que las estacas se iban a abrir, o sea, se iban a extender, etc. Y bueno, y dijo algo más, ¿no? Y a los pocos días nos reuníamos para el tema de la obra en Alcañiz. Y yo dije, ¿y qué es lo que Dios dice acerca de esto? Porque, claro, la empresa se puede hacer por nuestra cuenta o no. Y entonces recordé las palabras que el Señor puso en la boca del pastor Fabiano. Sí. Digo, el Señor ha dicho que sí, que extendamos las estacas, que la tienda se abra. Y yo entendí, comprendí que era la voluntad de Dios que en Alcañiz se hiciera la obra. Amén. Por eso la profecía, claro que edifica y nos guía, porque si no, sería obra de hombres. Mira, como sé que en todos los dones el don... Eso es que el pastor está diciendo, pero lo que falta acerca de entender la profecía, el discernimiento. Eso es muy importante porque yo tuve una experiencia en eso, y en ese sentido, porque una vez aquí mismo en España, como invitaron también a una vigilia, y entonces había una señora, una mujer que estaba distribuyendo profecía para todo el mundo. Yo ahí, le digo, el Señor habló conmigo y digo, eso no va de Dios. Primera cosa. Entonces luego, al final, la gente hacía una cola y ponía la mano y oraba por esas personas. Y el Señor dijo, no me meta acá, no deje que la meta su mano en tu cabeza. Y digo, no. Y me quedé ahí. Y la mujer decía, ven, yo voy a orar por ti. Digo, no, que estoy bien aquí. Estoy bien aquí. Digo, que no te lo pecas. Yeah. Pero al final, ¿qué pasó? Empezó a decir, sentamos, estamos tomando café, comiendo, y empezó a decir eso acerca de su vida. O sea, que había sido divorciado, estaba viviendo con otro hombre, y que no había perdonado a su ex marido. O sea, yo digo, en pecado. O sea, ¿cómo va a meter la mano en la cabeza de los demás? Entonces hay que tener mucho discernimiento. Pablo dice eso mismo. Cuidado con la disposición de fuego. Es eso, Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Primero, yo doy gracias a Dios porque aquí cuando llegué a la iglesia, el pastor Augusto me estaba analizando de peso, entonces con mucho después tiempo que subió. Para pasar de la para pasar el pero no podía que cualquier uno aquí se mete ahí y meter la mano, es una mala influencia. Es que pastor, es que aquí vimos con las hermanas eso, ¿no? Había aquí una profeta, autoproclamada profeta,
esos cultos que hacía aquí las hermanas romanas todos los lunes, eran cultos, si tú entras, siempre que vas a salir con una profecía. Es decir, como ejemplo, es que daba profecía para todos, pero luego ellos en sus casas había lo que había. Es que al final digo, mira, fuera de la iglesia y nos echamos, porque no había forma. Entonces, bueno, para eso lo echaste a una. sí, pero luego se fueron todos, porque bueno, arrastró a todos, pero eso era una contaminación de parte de todos. Dones del Espíritu Santo, donde se mueve hay libertad, hay armonía, hay orden, hay paz y amor, hay consideración. Eso es importante, eso. Es decir, yo tengo que pensar lo que si yo la profecía que he recibido para mi hermana es para acusarle o para rebajarla delante del público o para edificar. ¿Entiendes, no? Cuidado. No soltarlo así a la ligera, sino tú tienes que, por eso dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Tiene que revisarlo. Lo que sale aquí de repente como si fuese una explosión, cuidado, porque la poesía para que salga la boca es un proceso. No es algo que uno de repente empieza a hablar, no, es un proceso. Y a veces incluso dentro de ti hay lucha, no sabes si decirlo o no decirlo, porque tú lo estás procesando, ¿no? Procesando hasta que no tengas la confirmación del Señor, no lo vas a decir. Tienes lucha y lucha al final y dices, no, si no lo digo me sentiré mal. Lo sacas. Pero a veces lo sacas con temor, no sabes si es... ¿Por qué? Porque sientes inquietud y sientes esa lucha ahí y lo sacas. Esa, porque tiene temor de Dios de no fallar. Pero el que no piensa, viene de seguida y lo sopla y lo saca, cuidado. No puede salir como champán que sale con el ticket. Que sea la conciencia que exactamente. Bueno, hermanos, cuando tengamos ya, vamos a desarrollar los dones. Hoy ya no. Pero es que esto es muy, muy importante porque por aquí se filtra el enemigo de qué manera. Ese estudio es muy las profundo. artimañas del error. Sí, ese estudio es muy profundo. Que lo hagamos un estudio profundo sobre cada dones. Pero yo creo que sabemos que son importantes en la iglesia. Y el don más conflictivo es la profecía y la lengua. Son dones que han dado dolor de cabeza a los pastores una y otra vez. toda una vida. ¿Ah? Toda una vida. Sí. Entonces hay que revisar eso, ¿no? Pero yo creo que en pocas palabras podemos saber que es que el que tiene las profecías, si realmente lo tiene, sabe que es para edificar y no se puede decir tonterías. Donde está el Espíritu Santo, hermanos, no hay manipulación. Donde se mueven los dones, no puede haber manipulación. Es si yo digo, hermana, mi hermana, mañana le voy a tratar de profetizar contra el pastor. Es cosa tuya. Eso pasa. Sí. Eso pasa. Sí. Eso Realmente en el culto ella se levanta y profetiza y... Había un hombre en Brasil que cogía, bueno, invitado a una iglesia, cuando llegaba a la celebración de ir a la iglesia, miraba el perfil de cada persona en el Facebook. Y entonces, claro, Luego ya armaba un mensaje. utilizaba público. sí, como palabra de ciencia. Exacto. O sea, que Palabra de una ciencia. Miraba, estudiaba el perfil de la persona. ¿Te das cuenta cómo Te veo dentro se de una filtra caja. el enemigo por ahí? Ahora está perdido, ahora está ahí. Nada La caja muerto. Ahora, una cosa, hermano, voy a cerrar esa parte hablando de este don y este don. Son los dones que más confusión también trae la iglesia, no de ciencia y no de profecía. La profecía es para edificar la iglesia, para decir lo que Dios en ese momento concreto quiere hablarnos, y a priori lo entendemos nada más porque habla en un lenguaje entendible, o por interpretación o por una lengua que la gente puede escuchar perfectamente, ¿no? Se profetiza. Pero en la ciencia ya es algo
algo que va más allá que la profecía. Ciencia construye ciencia porque ciencia saca lo oculto. Saca lo oculto. ¿Os acordáis de Natán? No, profeta, la que fue David, ¿cómo se llama? Sí, Natán. Natán, ¿no? Sí. Entonces, yo le revelé lo que David había hecho. Y cuando fue, le hablan a la vida, a veces no sabía que era él realmente el actor de lo que el profeta estaba diciendo. Es decir, revela lo oculto del corazón. Muchas veces, si por ejemplo el pastor viene y me dice, es así, dice el Señor. Eso es una palabra de ciencia para mí. No es profecía. Profecía está más encajada para la iglesia, para donde está, por eso dice Pablo, si está profetizando, si entra uno que no es converso, dice, creo yo, bueno, pues para que pueda escuchar tiene que haber interpretación, o si no, el que está interpretando, hablando tal, tiene que interpretar, ¿no? Es decir, contexto general, pero de ciencia se usa más al título personal, es decir, de tú a tú, son cosas más personales. Si revisamos el Antiguo Testamento, vemos que muchos profetas trabajaban eso, es decir, a veces decían las cosas, pocas veces era ante el público, porque muchas veces era entre profetas del rey, profeta o el que sea, diciendo lo que Dios había revelado, lo que Dios había dicho, no de ciencia, que saca lo oculto de lo que uno no sabe. No sabe de lo que hace, sino de lo que Dios quiere revelar. ¿Qué pasó a Pedro con Ananías y Zafira? Eso fue un don de ciencia, eso no fue profecía, eso fue un don de ciencia de Pedro. No fue ciencia. Y bueno, 10 minutos más. Y 26. ¿Ah? No, el 21. No se puede programar, sí, también los dones no se pueden programar como comentamos aquí hace semanas atrás. Programar cuando Dios va a hacer los milagros, porque es competencia de Él. Pues es que no puede, es que no podemos llevar, no se puede llevar nos puede llevar a la frustración cuando Dios no va como esperábamos. Y se repite. Vamos, se puede ver que podemos tener el riesgo de buscar un plan B cuando nosotros estamos intentando programar la manifestación de Dios. Decir, mira, que mañana Dios va a hacer milagros. Pues si Dios no hace milagros mañana, ¿qué va a pasar al predicador delante de todo público? Si Dios hace bien, ¿y si no hace Dios?